Está apagado su micrófono. Con razón no me escuchaban cada vez que hablaba yo. Bueno, a ver, muchísimas gracias, mi querido Jordan. Tus palabras siempre son un apapacho para el alma. Un abrazo. Muchas gracias por tus conceptos. Y pues sí, ciertamente, el día de hoy el tema que les preparé sale un poco del contexto de lo normal, pero yo estoy seguro que ustedes van a apreciar todo esto en una perspectiva diferente y vean que podemos tener muchos matices en las cosas que hacemos en nuestra vida diaria. He tenido la oportunidad, cuando he platicado con ustedes, en las reuniones que hemos podido compartir a través de las diferentes reuniones, tanto presenciales como en el Zoom, etcétera. Y pues que he podido irles conociendo y apreciando tantas cosas que ustedes han tenido. Tal es el caso, por ejemplo, en donde he conocido de ustedes personas que pintan, que les gusta el arte, personas que han hecho poesía, personas que cantan y que yo me he quedado admirado. Y la verdad es que existe en todos los presentes y hasta en los no presentes, pero que forman parte de la familia, de la gran familia Newmy, un talento increíble, impresionante. Y en lo personal a veces no sé cómo contribuir para poder conjuntar esos talentos. A mí me queda claro que estamos en una estructura para poder dar lo mejor de nosotros, ayudar a los demás e invitarles a que tengan un nuevo yo, pertenecer a New. Pero eso no quiere decir que sus talentos también no se reflejen. Y es parte de esta noche en donde quiero hacer, pues si ustedes gustan, un elogio a esa parte de los talentos que ustedes tienen. Y por lo mismo, no solo es el área de talentos que se tiene aquí en el grupo, en la empresa, en las personas que participamos en esto, en este proyecto. Por el contrario, esto se puede expandir, sigo insistiendo, de muchas formas, y ojalá conforme vaya platicando lo que hoy tengo preparado para ustedes, les vaya inspirando. Porque el punto, cuando uno platica, en mi caso, cuando he podido participar en estas charlas, es buscar que usted se inspire, es buscar que usted crezca, es buscar que usted vea las cosas con una perspectiva diferente y que pueda saborear, pueda degustar el pertenecer a esta gran familia en tantas cosas que se tienen. Precisamente hoy quiero tocar algo que en la medicina se ve mucho, se da mucho. El grupo de personas que pertenecemos al área del servicio de la salud, y hablo en general de todos, químicos, médicos, fisiólogos, etcétera. Son el mundo las personas que estamos al servicio de la salud es muy grande. Y así como les he compartido que tenemos giros nuevos en la medicina, en la investigación, en la ciencia, nos basamos también en lo que se ha venido haciendo. Pero a veces eso que se ha venido haciendo, qué tan real o qué tan no real resulta. Por eso el arte, el tema de hoy, el arte de las células, implica dos sentidos. Las células tienen arte, y no solo las células, mucho más allá de las células, y que son elementos que para muchos resultan temas nuevos, como se los voy a poder platicar esta noche. Y nosotros pertenecemos a todo eso nuevo. Tal es el tema por lo cual quiero impulsar su creatividad, su imaginación,
y que espero observar resultados en algún momento del próximo futuro. Fíjense que si hubiéramos preparado un tema científico 100%, un tema médico, a lo mejor yo les estaría platicando algo así como esto que estoy poniéndoles a ustedes en el contexto de la pantalla. Yo les estaría diciendo que en este momento la ciencia ha avanzado, que existen sustancias a nivel experimental que pueden ayudar a nuestras células. Tal es el caso, y esto que estoy poniendo en el contexto es real, o sea, no es un tema inventado. Hay un medicamento que se está probando actualmente para combatir problemas de Alzheimer. Pero dentro de la fase y protocolos que se tienen dentro del desarrollo de los fármacos y sustancias a nivel experimental, en este momento está fase uno, fase 2, en relación a que todavía se sigue aplicando en los modelos de ratones para poder saber qué efectos puedan tener. Pero si estuviéramos hoy tocando ese tema, yo les estaría diciendo que existen elementos prometedores para el manejo de nuestras células. Y esto, al final de cuentas, es muy importante porque la inversión en nuestra salud resulta trascendente. Hay dos cosas en la vida que son los pilares, son estructuras medulares. El dinero, que va a formar parte de nuestra economía, y la salud. En lo personal, a mí me toca compartirles a ustedes el tema de la salud. Y entonces es un ángulo en el cual puedo desarrollar, que tengo responsabilidad y que me permito poder platicar todo esto con ustedes para que su salud pueda mejorar. Yo les podría platicar algunos detalles en relación a las células del cerebro, por ejemplo, que podemos desafiar nuestro propio cerebro. Y hoy es un punto que eso sí lo quiero tocar. Este es un desafío para todos nosotros, los que estamos esta noche, en relación a mantener no solo nuestro cerebro, todas las células de nuestro cuerpo, poderlas mantener sanas. ¿Qué tiempo mantener nuestras células sanas? Toda nuestra vida. Se puede hacer. Y quitar paradigmas como es que por la edad debo de tener alguna enfermedad, por la edad debo de tener achaques, por la edad debo de sufrir ciertas consecuencias, etcétera. La edad no es sinónimo de decrepitud, ni es sinónimo de estar enfermo. La edad es todo lo contrario. Es un momento de la vida en la cual podemos gozar de perfecta salud. Y aquí podríamos hablar mucho en relación a este tema y cómo poder desafiar las actividades de nuestro cerebro para que éste no solo es que mantenga su ritmo normal, sino pueda ir mucho más allá de lo normal, porque lo podemos trabajar en ello. Así como las células de nuestro cuerpo van envejeciendo, también las células de nuestro cerebro van envejeciendo. Así como podemos rejuvenecer las células de nuestro cuerpo, también podemos rejuvenecer las células de nuestro cerebro. Esa es la parte medular, esa es la parte interesante en lo que quiero empezar a explicar y empezar a hacer un análisis a través de una trayectoria en donde podemos hablar un poco de historia. Por ejemplo, y esto ya nos compete un poco más a todos nosotros, los científicos, y que estamos hablando científicos de todo el mundo, han descubierto una proteína. Esa proteína revierte el envejecimiento cerebral. Y como se los dije hace un momento, si el tema fuera este el día de hoy, yo les estaría diciendo que esa proteína
está formada por una estructura de tres aminoácidos y que esos tres aminoácidos hacen maravillas dentro de nuestras células. Para todos aquellos que llegaron por primera vez esta noche, bueno, saben que me refiero totalmente a una molécula que conocemos como glutatión y que más adelante, en otros Zooms, en otros momentos, seguiremos hablando de glutatión ampliamente. Pero si esto pudiera tomar un tenor, un giro un poquito diferente, estaríamos hablando desde un ángulo de la historia. Y ese ángulo de la historia nos motiva mucho actualmente porque en los resúmenes que se pueden hacer con la inteligencia artificial, nos puede enseñar la inteligencia artificial, que es un tema de nuestros días, un tema nuevo totalmente, en donde los elementos que pueden estar a nuestro favor para todo lo que estoy compartiéndoles, lo que estoy comentando, nos permite mantenernos sanos, nos permite mantener nuestro proyecto de longevidad, nos permite mantener nuestro proyecto de vida. Por eso, cuando esto lo vamos transformando con el quehacer humano de todos los días, el poder vivir con disciplina, el poder vivir con amor, el ponerle nuestro toque diario a la vida, eso empieza a ser un arte, empieza a salirse del contexto normal para convertirse en un arte. Tal es el caso de que la medicina, independientemente de que es una ciencia, la medicina también es un arte, es el arte de diagnosticar enfermedades, de mantener la salud y de curar. Por eso es que hoy les quiero compartir la visión de lo que es el arte dentro de la medicina. Y como a nosotros nos compete específicamente las células y las estructuras moleculares, bueno, entonces hablemos de lo que son precisamente las estructuras celulares. A lo mejor en pantalla yo les pongo la diferencia de lo que antes no era un arte, está frío, está vacío, está un fondo negro, a lo que actualmente los nuevos diseños que maneja la inteligencia artificial para poder ver los mapas cerebrales ya nos permiten hacer diseños artísticos totalmente diferentes, aún dentro del campo de la medicina. El arte de las células, por lo tanto, se refiere a ese cruce, a esa intersección entre la ciencia y la creatividad. Yo lo que estoy hablando a lo mejor es desde el punto de vista científico, dándole ese toque de creatividad, pero usted que me está escuchando, que a lo mejor no le gusta la medicina, que no le gusta la ciencia, pero que a lo mejor tiene su propia creatividad. A lo mejor usted en casa elabora cosas, pintura, a lo mejor con estambre hace cosas o plantas, no sé, la creatividad es muy amplia. Bueno, entonces es un tema que precisamente nos compete a todos. Y en este arte, en esta intersección que estoy mencionando, entonces es donde las células se utilizan como una materia prima para crear esas obras de arte. De tal forma que ahora podemos hablar, dentro de ese contexto de arte, de los cultivos celulares. Los cultivos celulares dentro del arte, en la ciencia, se refieren a técnicas que permiten aislar y reproducir las células en los laboratorios. Y yo les he platicado que esto, desde 1990, que tuve la oportunidad de trabajar en lo que es la clonación celular, etcétera, lo vengo haciendo. Y que en su momento, pues era estar pegado en el microscopio mirando las células, pero
no iba más allá, pero de repente necesitábamos hacer esquemas, necesitábamos hacer diagramas donde pudiéramos representar lo que estábamos mirando en el microscopio para que las demás personas, nuestros alumnos, nuestros compañeros, nuestros pacientes, a las personas que queríamos interactuar, pues nos pudieran comprender lo que estábamos mirando en el microscopio. Pero eso no era nuevo, no fue nuevo, eso ya era de mucho más tiempo. Por eso es que en aquel momento los cultivos celulares implicaban precisamente ese arte, sobre todo para los virólogos, para los biotecnólogos y muchos profesionistas que han estado en este campo. Cultivos celulares es uno de esos puntos del arte. Y eso llevó a una nueva estructura que se llama bioarte. El bioarte es un tipo de arte que se utiliza en donde se utilizan las células, las bacterias y diferentes organismos vivos, microscópicos, pero que al final de cuentas estamos hablando en ese contexto y que se han hecho obras al respecto, donde entra el campo de la biología y de la estética. Entonces esto nos da una experiencia única. Y aunque ustedes no lo crean, hay coleccionistas en el mundo dedicados a capturar estas obras de arte. Y esto lleva a un tercer paso. O sea, insisto, empezamos con los cultivos celulares, luego nos pasamos al bioarte y eso nos llevó a lo más nuevo, que son precisamente exposiciones y proyectos. El año pasado tuve la oportunidad de estar en una presentación de pósters de investigación en donde el laboratorio que nos invitó convocó a los investigadores y se hicieron una cantidad de carteles, fueron 54 carteles que presentaron este bioart. A nosotros nos impacta, a nosotros que asistimos a esto, y hablo de la comunidad médica que asistimos, nos impacta porque ese arte va a influir en nuestros sentidos de una manera importante. Pero aquí es donde entra mi pregunta. Este bioarte, ¿cómo puede influir en usted y cómo puede repercutir, no tanto en el campo de la investigación, no tanto en el campo del conocimiento científico, sino en el campo del arte y lo que usted puede desarrollar? Más adelante hablaré de una técnica que muchas personas, muchos pintores lo están manejando. Por eso, hoy hablaremos de algunas obras de arte en donde incluso se inspiran, fíjense ustedes la palabra, en una inmolación celular, la muerte de las células. Y esto ha dado también a origen dentro de la apoptosis celular, la muerte celular, a un nuevo arte de la muerte de las células. Entonces, vean el camino dentro del arte, qué cosas tan interesantes van surgiendo poco a poco. Pero esto, repito, no es nada nuevo. Miren ustedes, si nosotros hacemos un poco de historia, allá en el siglo IX, ya se hacía ese arte. Esto que les presento, y quiero aclararlo y subrayarlo, muchas de las obras que les voy a presentar ahorita tienen protección de derechos de autor. Entonces, en caso de que usted le tome captura a pantalla, eh, hay que registrar que hay derecho de autor, que no se puede hacer del todo esto, pero es por el tipo de tema que les estoy abordando y que debemos de ser cuidadosos al respecto, por favor. El médico árabe Unayn ibn Ishaq en el siglo IX hizo por primera vez esta anatomía del ojo. Este bosquejo, este dibujo, pero al final de cuentas ahora es arte, está valuado en millones de dólares. Se vuelven obras de mucho valor. Tal es el caso, por eso la protección en los derechos de autor a lo que yo me estoy refiriendo hace un momento. Pero disfruten ustedes, vean que en aquel entonces, en el siglo IX, alguien pudo analizar el ojo y pudo decir cómo era más o menos con esos esquemas
cómo funcionaba el ojo. En aquel entonces no se conocían las células ni nada por el estilo, pero se estaban enfrentando los primeros pasos para conocer las estructuras de nuestro cuerpo. Sin embargo, mucho más antes, hay pinturas rupestres que representan heridas, lesiones ocasionadas por la cacería, etcétera, que ya se hacían obras de arte. Si habláramos del arte en medicina y todo esto, cómo lleva el contexto, el arte es vasto. Y si a usted le gusta, vaya a los museos donde va a descubrir cosas muy interesantes al respecto y seguramente le van a inspirar. Por eso, esta ilustración de la anatomía del ojo se vuelve atractiva e interesante por lo mismo. Pero no solo es esta imagen, hay muchas más, por ejemplo, aquí tenemos una ilustración anatómica del siglo XIII, donde se habla de la circulación sanguínea. El artista es desconocido, no sabemos quién es el autor, pero imagínense ustedes, en el año de 1292. Y aquí elegí algunas que no nos iban a causar tanto problema en su presentación y que usted lo puede disfrutar. Pero por supuesto que usted puede ahondar en lo que hoy estoy platicando para una mayor investigación por su cuenta y pueda seguir líneas de arte que a lo mejor a usted le puedan gustar en forma específica. Acá les presento, por ejemplo, un grupo de pacientes que llevan la orina, están llevando su orina a Constantino el Africano, es una pintura. Él era un monje y era médico, era cristiano y era árabe. El artista es desconocido, pero ya estamos hablando del siglo XIV. Y vean ustedes precisamente que el arte nos puede inspirar de muchas maneras. Por ejemplo, aquí tenemos la anatomía, así se le denomina a a esta pintura, en donde la presentación casi fidedigna de lo que se está presentando permitía a los estudiantes y a las personas que en aquel momento rodeaban, eran dibujos didácticos, pero que ahora son técnicamente obras de arte. Estamos hablando ya de hace un poquitito más de 500 años, 1541, y que ya se presentaban estos elementos. Ya mucho más moderno, por ejemplo, con Louis Pasteur en su laboratorio, una pintura de Albert Edelfelt, y esto fue en 1885. Pero dentro de toda esta historia, vean ustedes, por ejemplo, y imagínense cuántas plagas azotaron a la humanidad, la hicieron ver vulnerable ante los microbios y al momento todo el mundo temía la muerte. Nosotros acabamos de pasar una pandemia, algo muy parecido, y de repente nos llenamos de pánico, de angustia ante esa posibilidad del exterminio de la raza humana. Por eso esas plagas que azotaron sobre todo Europa, por ejemplo, a fines de la Edad Media, ah, en ese tiempo y el arte que surge al respecto se le conoce como el Renacimiento. Es una etapa muy interesante. Y ahí estábamos hablando, porque estaríamos hablando de plagas como la peste, la lepra, por ejemplo, la tuberculosis, que son los ejemplos mucho más conocidos al respecto. Sin embargo, hubo otras epidemias, hubo otras crisis de salud en donde hubo sífilis, sarna, tifus, entre muchas otras enfermedades. Por ejemplo, durante la pandemia de 1656 en Roma, los médicos, y fíjense ustedes qué interesante, a ver, vuelvo a repetir la fecha, 1656, los médicos en Roma creían que tenían que usar una vestimenta que les protegiera de un contagio. Técnicamente se envolvían un mantel.
Ese mantel le ponían cera para que los microbios no pasaran. Se ponían una máscara, se ponían guantes. ¿Les parece conocido eso? Y estoy hablando de 1656. ¿En qué cambió? ¿En qué evolucionó la medicina? Al 2020, 2019, que tuvimos nuestra propia pandemia. Incluso en ese punto pico, en aquel entonces se usaban aromas, se usaban sustancias aromáticas, tratando de combatir esos microbios a los que estoy haciendo alusión. Por lo tanto, cabe destacar que con todos estos estudios, hasta llegar a Pasteur, que es precisamente el que ataca a todos estos microbios en base a las investigaciones que él pudo hacer, entonces la práctica de la medicina, al final de cuentas, implica un conocimiento integral del ser humano, lo cual puede plasmarse, cosa que lo estoy haciendo esta noche, se puede plasmar en una obra artística. Por lo tanto, estas obras, como las que he venido presentando, de arte, van a reflejar ese devenir del tiempo, van a reflejar esas enfermedades que se tuvieron y que siempre ha estado presente, y cómo esas enfermedades que han estado presentes ahí son abordadas de diferente manera, de diferentes personas, porque cómo se aborda la enfermedad y sobre todo en aquella época, pues a lo mejor por el curandero, a lo mejor por el hechicero, o como ya lo vimos por los sacerdotes, en aquel entonces, por ejemplo, Galeno, el médico, un médico rural, etcétera. O sea, entre muchos profesionales de la salud. El hombre, en su búsqueda constante de conocimientos, entonces empieza a hacer una fórmula. Ojo con esta fórmula. Observación, experiencia y busca tener la razón. Y eso le va ayudando a evolucionar hasta convertirse en el médico científico que hoy cuida a millones de personas alrededor del mundo. Y esto se plasma en el arte. Desde esta perspectiva que les estoy platicando, hoy podríamos comprender cómo, por ejemplo, aquellos hombres asumieron la enfermedad. Y ya hasta entrada la época del Renacimiento, los métodos tradicionales de curación estaban basados en las experiencias que se venían teniendo y en la magia, cosa que aún muchas personas en este siglo, en este momento, siguen teniendo como que una parte medular todavía. Cada periodo histórico ha aportado novedades y esto por eso es que queda plasmado en este punto de arte. Por lo tanto, el periodo histórico que estamos viviendo ya es de células, ya es de un tema muy diferente, es de moléculas, ya no es como se veía antes en las imágenes que les estoy poniendo. Por lo tanto, estas novedades que dan paso a la medicina científica actual, comenzando, y esto ya se los dije, desde los chamanes en los pueblos primitivos, quienes aportaron la relevancia que tiene la observación para abordar un tratamiento. Fíjense ustedes, en aquel entonces, por ejemplo, un curandero actuaba por intuición, no por conocimientos. Su intuición le decía las cosas que podría hacer. No indagaba las causas, dado que las enfermedades tenían en aquel momento un origen de tipo sobrenatural. Entonces se hacían conjuros, se hablaba con los espíritus, por ejemplo, y actualmente hay cosas que se llegan a seguir manejando así. La danza, la danza médica, la danza para curar, o bailes que intentaban atraer buenas energías o que intentaban eh, repeler malas vibras, como vulgarmente decimos. Si nosotros habláramos del continente aquí americano, por ejemplo, los aztecas recurrían a cataplasmas de plantas
para tratar una tortícolis o algún daño dentro de las peleas que tenían o por el trabajo que venían haciendo. Integraban brebajes a base de raíces para curar muchos malestares, lo cual dio y ha dado origen a nuestra medicina natural o naturópata que actualmente llegamos a tener en muchos lugares. Aparte de esto, a través de estas obras que les estoy tratando de mostrar, se evidencia cómo el sacerdote agregó a la magia la interpretación, convirtiéndose de pilón en astrólogo al interpretar cosas. Pero con la llegada de la ilustración, los dibujos que hoy vemos, se impuso la razón y desde entonces ya no hubo un retroceso. El pecado de la Edad Media, al final, ya no estaba asociado a las gripes y a las pestes. Sin embargo, la visión monoasiática, perdón, monoástica, introdujo un concepto muy interesante, el compromiso de ayudar a los más necesitados. Tal es el caso de lo que estamos haciendo nosotros. Tratamos de ayudar a otras personas para que tengan su economía y tengan su salud. Ya para cerrar esta parte, quisiera yo decirles, es un hecho que la historia de las enfermedades y la historia de la medicina van de la mano con la historia del arte. Todo eso queda plasmado. Por lo tanto, estas obras están reflejando esa evolución. Fíjense ustedes, el arte de las células combina la biología celular con la expresión artística a través de una visualización estética de imágenes microscópicas. Es decir, que estas imágenes que les he presentado van a tener un giro ahora en donde se va a trabajar a través de una pintura, y aquí es lo que yo les decía que hay una nueva técnica, la técnica se llama Puring, ahorita se los voy a presentar, y que crea patrones celulares abstractos en lienzo. Y aquí ya tendríamos que pasar a otros temas. Veamos. A partir de todo ese proceso de lo que fue el Renacimiento en la Edad Media, pasamos a Luis Pasteur, ya más para acá, 1800, y ahora llegamos al 2004 con Juan Antonio Ruiz Rivas, en donde nos presenta esta imagen. Estamos hablando de 2004 y que aquí ya tendríamos que estar hablando de los famosos Terians, en donde actualmente esto se ha hecho mucho más presente en nuestra comunidad. Esta imagen me encanta porque es la lección de anatomía de William Vermeer, en donde este pintor neerlandés nos presenta en 1617 el desafío a lo que en ese momento del oscurantismo se tenía. Bueno, así podríamos hablar mucho de esa historia de la medicina. Pero quisiera yo llegar a una señora que se llama Clary Grace, y pues realmente señora por respeto, es una mujer muy joven. La artista, entonces con lo que yo les he platicado de lo que vemos en el microscopio, empieza a convertir la microbiología en arte. Y tal es el caso en su inspiración como esta obra que tienen ustedes en pantalla. Es las células, cómo las ve el artista. Ahora sí ya podemos hablar más en forma acerca del arte de las células. Y ese arte de las células, insisto, va a combinar esa biología celular para llevar esa técnica, como la que ven ustedes en pantalla, que se llama Puring. Esta técnica pone varios colores, varios matices y los va expresando y van haciendo verdaderas obras de arte. Ustedes pueden ir a los museos, reitero, por ejemplo, a lo mejor en España, el Museo del Prado, y en Nueva York o en México, o en los diferentes lugares a los cuales pertenecemos. Ojalá, insisto, esto les despierte, les dé inquietud por ir a observar. No solo que Newmi combate el estrés oxidativo y punto, no. O sea, eso sí está bien, pero queda tan frío, tan abstracto, que no nos permite ir mucho más allá. Y el arte nos va a permitir liberar muchas más cosas. Por ejemplo, esta pintura es una célula con una hélice
de un ADN en donde precisamente se refleja mucho de lo que les estoy explicando. O las células T, los linfocitos T, estas células que matan el cáncer, por ejemplo, y que pacientes que han estado tan mal y que saben que sus linfocitos T, sus linfocitos killer, las que van a matar esas células de cáncer, pues les inspira para hacer este tipo de arte. La inspiración puede ser infinita. O, en general, células pintadas de una manera muy artística. Aquí tenemos el caso de José Morilla en un arte que se llama Art Majeur. Otra pintura de linfocitos T, de las células T, que son las células inmunes, y que nuestro glutatión va a producir, va a promover de una manera importante. Desde Leonardo da Vinci, en donde hizo este cuadro, este dibujo, y que de verdad ha inspirado para crear tantas cosas. Él es el primero que relaciona anatómicamente al hombre, al ser humano, con el arte, con las medidas exactas que tiene un ser humano. Y las gentes que les gusta dibujar, pues saben que por ejemplo, la cabeza cabe 4 veces, 7 veces en esa parte del cuerpo, y que, por ejemplo, con los brazos extendidos, no hacia arriba, sino horizontalmente, y las piernas hacia abajo, formamos un cuadrado, y que con las manos hacia arriba y los pies abiertos, formamos un círculo perfectamente, y que nos da medidas. Ayer fue el día del el pi en matemáticas y que esas medidas conforman medidas exactas. Por lo tanto, esto nos lleva a inspirarnos en cómo podemos caber en el cosmos, en otra área y cómo caben las moléculas en todo esto. Pero estamos ya hablando no del cuerpo en general, ya estamos hablando de las moléculas, las estructuras que están en el interior de la célula. Aquí yo les quiero presentar la obra de la señora Moza Saracho. Ella está reinventando obras maestras, extrayendo desarrollos cromáticos y que estos gráficos capturan la esencia en sus pinturas de lo que ya son las moléculas. Ya dieron ese paso más allá acerca de las células. Ahora también el artista, no solo el científico, el artista también ve las estructuras moleculares. Ahí pueden ustedes contemplar parte de esas obras dentro de lo que son las moléculas de colección. Ahora, inclusive, vuelvo a insistir, son de colección. Poder dejar fijas las moléculas, poder observarlas y poder entender que a lo mejor, como ya lo dije hace un momento, glutatión es una molécula extraordinaria que se puede comportar como una obra de arte y que esa obra de arte nos da la salud y nos da la vida al combatir el estrés oxidativo. La ciencia tiene también esa parte de arte en las nuevas tecnologías. Y aquí tienen ustedes una imagen donde se combina la nueva nanotecnología con tecnologías como la del Hydrastat, en donde logramos compactar moléculas de agua para poder proteger esas moléculas. Me tomé el atrevimiento a hacer una imagen que para nosotros es muy conocida, pero que pues termina siendo una obra de arte, termina siendo una cuestión artística, aunque sea a través de la inteligencia artificial. Pero este es un modelo de inteligencia artificial básico con un estilo de pintura de tipo acuarela. Y espero les guste la imagen que tenemos de nuestro NutriSwish para que ustedes la puedan disfrutar. Pero para aquellas personas que hoy están con nosotros por primera vez y que quieren saber de Numi, que quieren saber del NutriSwish, que quieren saber del glutatión, bueno, permítanme compartirles a ustedes que Numi desarrolla una nanotecnología en donde las moléculas las engloba en agua y eso se le llama un clúster
de agua. Y eso permite una biodisponibilidad en donde la molécula va a viajar desde la administración sublingual, que eso ocurre en 17 segundos, y la molécula viaja intacta, protegida, hasta el interior de la célula, en donde se libera y puede hacer toda la acción del glutatión. Recordemos que el glutatión, dentro de las estructuras fundamentales de su trabajo, es una labor antioxidativa es decir, eliminar los radicales libres que se van generando durante el proceso del funcionamiento de la célula, va a aumentar los linfocitos T porque va a aumentar nuestro sistema inmunológico, va a desintoxicarnos, va a combatir todo ese estrés celular, ayudando a desinflamar la célula y nos va a ayudar en 400 funciones más que sería imposible mencionar en este momento todas ellas. Pero Newmy también tiene arte, porque el hecho de hacer nanotecnología Hydrastat lo podemos considerar desde el punto de vista de la ciencia, no solo como en lo que es un avance científico, sino también como una estructura de arte. Todo esto que les he platicado y que tiene pues, la inspiración en la historia de la medicina, que tiene su inspiración en obras de arte, bueno, también lo que acabo de mencionar acerca del estrés oxidativo, etcétera, etcétera, ustedes, si quieren buscar, pueden encontrar estos temas, sobre todo el arte de las moléculas, en Science Advance o en MedPub, donde hay más de 200.000 estudios sobre glutatión. Mucho de lo que hoy les platiqué lo podemos encontrar en TV UNAM, en la Gaceta UNAM o en Ciencia UNAM. Es decir, tenemos suficiente información para que todo esto que hoy estamos escuchando les permita a ustedes recibir esta clase en donde les inspire y les motive a inspirar a otros. Reitero y quiero ser muy categórico en ello, que los derechos de autor son solo una forma de propiedad intelectual que se debe de respetar y que de mi parte está totalmente respetada y estoy haciendo mención a quienes hicieron estas obras de arte. Pero también quiero compartirles a ustedes que no es lo mismo tener un derecho de autor con tener una patente, que es algo muy diferente, y que Newmy tiene patentes que le permiten tener la exclusiva de su propio producto. Por eso no es lo mismo una marca en donde la marca va a evitar que otros usuarios utilicen el nombre de la marca, lemas, etcétera, logotipos o identificadores originales con los fines específicos. Aquí Newmy, nosotros al ser socios, nos permite utilizar esta parte. Y comento nuevamente, también se tiene que hacer la diferencia por medio de la legislación de que las patentes amparan los inventos. Bueno, es un pequeño resumen de donde debemos de respetar todas estas cosas. Yo espero que dentro de 15 días me puedan acompañar. Yo les invito porque voy a dar una continuidad a esta parte del arte, pero ahora me giro un poquito a la parte cósmica de donde venimos y que nosotros somos polvo de las estrellas. Voy a hablar un poquito del cosmos, del hombre, de las células y de las moléculas. Ojalá que la próxima entrega, el próximo Zoom, sea totalmente de su agrado. De mi parte, muchísimas gracias por haberme escuchado, por haber estado presentes esta noche y lo único que quiero compartirles a ustedes es que sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes me las pueden mandar al correo para que yo vaya tomando en cuenta y vaya yo elaborando todos estos Zooms para que a ustedes les permita tener la información correcta y en donde voy respaldando toda esa información con las investigaciones que hay, etcétera, etcétera. De mi parte, muy buenas noches. Muchísimas gracias por haberme permitido entrar este domingo a la intimidad de sus hogares. Gracias por abrirme las puertas, porque de verdad lo aprecio totalmente. Espero les haya gustado un poquitito de lo que es el arte,
porque en medicina el arte es impresionantemente grande. Muchas gracias, buenas noches.